En Hechos capítulo 20, del 9 en adelante hasta el 12, en la NTV, dice una historia muy, muy bonita que me llamó mucho la atención mientras la leía hoy con mi esposo. Y dice, como Pablo hablaba y hablaba a un joven llamado Eutico, que estaba sentado al borde de la ventana, le dio mucho sueño. Finalmente, dice, se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió. Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos. No se preocupen, les dijo, está vivo. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor y comieron juntos. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Mientras tanto llevaron al joven a su casa, vivo y sano, y todos sintieron un gran alivio. Y me preguntarán, ay hermana, pero ¿y esa palabra? Y en sí esa palabra está bien. ¿De qué nos va a hablar hoy? Miren, está muy interesante, porque Eutico dice que estaba en un tercer piso, donde estaba Pablo enseñando. Y dice en otras versiones que Pablo disertaba mucho de la palabra, o sea, está largas horas, ¿verdad? Hablando de la palabra del Señor y enseñando. Y dice que ese muchacho estaba, y no dice que él estaba afuera, dice que él estaba adentro en la reunión. Mira, dice que adentro. Y esto no puede solo ser un Eutico que va a haber, van a haber varios dentro de las congregaciones donde no son personas que es que no quieran estar ahí. A veces están de a poquito, se van durmiendo, de a poquito se van quedando, ¿verdad? Acercando más a la orilla de la ventana. Ya no están tan cerca de la reunión, ya se van quedando más poquito retirados, ya no tienen esa convivencia, esa cercanía. Tal vez ese es como cualquier otro día en nuestra congregación, en nuestra iglesia. Es un día donde hay alabanza, un día donde hay esto, danza, profecía, ¿verdad? Ahí se mueven los dones proféticos, hay de todo. Ese puede ser un día donde hay un sermón largo, donde sí habían palabras correctas porque era Pablo el que estaba enseñando, ¿verdad? Físicamente él estaba ahí, porque no podemos decir que él no estaba ahí, él estaba ahí. El detalle es que su corazón ya no estaba ahí. Él se acercó a la ventana y como a cualquiera de todos nosotros nos pasa, cuando tenemos un día tal vez largo de trabajo, exhaustos, cansados, y a veces lo que nosotros queremos es descansar, ¿verdad? Y lo vamos a ver de diferentes puntos. Y él estaba ahí y solo se fue a la ventana. ¿Por qué? Porque en la ventana había un poco más de aire, porque en la ventana se podía ver para afuera, porque en la ventana había un poquito más de distracción, porque en la ventana te pegaba el aire fresco, ¿verdad? Te refrescas, no estás tan concentrado allá, pero el aire te ayuda. No creo que él se haya querido ir a sentar a ese lugar porque él quería caerse, sino porque tal vez tenía la necesidad, ¿verdad? Que a veces estamos un poco cansados como seres humanos, tenemos que ser conscientes. Quería tal vez un poquito de distracción, tal vez no entendía algunas cosas, como nos suele pasar a veces, que cuando hay personas que saben mucho de la palabra, ¿verdad? Y ahí llega otra también que sabe mucho, y uno agarra y hay veces que hay temas que no los va a entender tanto como los otros que van más arriba de uno. Pero lo que estoy yo es que ahí había mucha gente. Y es que a veces llegamos a la congregación y sí llegamos y, ay, es que yo llego a adorar a Dios, yo llego a adorar el nombre del Señor. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Pero ahí había mucha gente y nadie se percató de lo que el joven estaba pasando, de lo que el joven iba a vivir. Y no sé, nadie se alarmó de verlo en la ventana, porque no dice que nadie llegó y le dijo, oye, Eutico, ahí, chaval, chavito, muchacho, joven, cipote, guirro, patojo, te vas a caer.
te vas a descabezar, quítate de ahí. No dice que nadie se alarmó porque él estaba en la ventana. No dice tampoco, ¿verdad? Que se le hayan acercado y le hayan, venite, hacete para acá, te puedes caer, te vas a golpear bien feo. ¿Sabes qué? Así empiezan las caídas. Las caídas de nosotros no empiezan con rebeldía. Tal vez empiezan con cansancio, con exceso de cosas. Con solo un ratito es para que me pegue el aire. Y eso de escuchar a Pablo, que predicaba por muchas horas, diciendo las palabras correctas, pero la mente de él se fue. Se fue, aunque estaba en el lugar correcto, escuchando la palabra correcta, con gente llena de poder y llena de unción. Él se desconectó totalmente, se fue a la orilla de la ventana. Y eso nos pasa. Nos pasa a nosotros porque, por ejemplo, nuestros hijos pueden estar en casa, ¿verdad? Pero pueden estar en el teléfono, pueden estar en la tablet, pueden estar haciendo miles de cosas. Están en casa, pero están ausentes, están lejos de nosotros. Cuando a veces pensamos que nuestros hijos tal vez nos están escuchando y nuestros hijos están totalmente desconectados de nosotros. Él ya se había distraído. Desde el momento que se acercó a la ventana, él ya estaba distraído. Ya estaba agotado y de verdad ya hasta se había desubicado totalmente. Ya estaba en el lugar de peligro. Miren, estar al borde de la ventana como lo estuvo Eutico es la cosa más peligrosa que nos puede pasar. Porque estamos al borde. Y estar al borde no es estar en el pecado, es estar en la orilla, es estar en el límite, es estar donde de ahí, si no tenemos cuidado, no va a haber un punto de retorno, sino lo que hay es un peligro, una caída segura. A veces hay ventanas o hay lugares que parecen inofensivos para nosotros, ¿verdad? Pero que si estamos, aunque estemos dentro de una iglesia, si no ponemos cuidado, la caída va a ser muy alta y va a ser muy dura. Miren, ciertas amistades, los ciertos hábitos, lo que miramos, lo que tomamos, porque si no todo lo que vayas a tomar va a ser bueno. Las relaciones que nadie ve, pueden ir sacando del centro de donde tenemos que estar y haciéndonos a una orilla, a una ventana, a un lugar que no nos conviene estar. A él nadie notó que él estaba cabeceando, nadie le fue a decir, hey, movete, muchacho, despertá, hey, ahí peligras, muévete, te puedes caer. Tal vez estaba cansado, lo hubieran dejado abajo, aunque le pegara solo el aire en la cabeza. Y es que ahí viene lo duro, porque ahí viene el golpe contra el suelo. El golpe de esa realidad tan dura que cuando se cae, ¿verdad? El silencio fue inmediato, porque dice que cuando él cayó de un tercer piso, él falleció. Él ahí está ahí nomás. La predicación se detuvo, ¿verdad? Ahí lo dice. Pablo bajó. Y para muchos, si no hay un Pablo, como lo dice aquí en la escritura, si tú te caes de un tercer piso, ¿verdad? Si no hay un Pablo que vaya por ti, de verdad, estoy más que segura que ahí te vas a quedar. Si nadie lo notó antes, imagínate lo duro que es. ¿Y qué pasa? Como les vuelvo a decir, no pasó afuera, estaba adentro. Ay, sí, pero que estaba adentro, pero es que no estaba en comunión, es que no estaba conectado, él se desconectó, él se alejó.
¿Sabes qué es lo más triste? Que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de quién está cerca de la ventana. Hasta que es demasiado tarde. Hasta que ya no se puede hacer nada. Y así se nos pasa la vida. En una nota de peligro. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar atentos que no haya un autico que esté en la ventana, que nadie haya visto. Que sí está bueno estar en la prédica, que sí está bueno estar ahí disertando en la palabra, pero como personas mayores, como personas conocedoras de la palabra, no ir y decir, ay, quítese de ahí usted, quítese de ahí, no ve que se va a caer usted. Mire, ve, qué barbaridad. Y no hace caso, ya le dije una y otra vez. No ir así. ¿Sabes qué? Yo creo que Pablo, si lo hubiera visto, yo me imagino que ese lugar estaba lleno, Pablo lo hubiera bajado. Yo me imagino que así como hay grandes predicadores del Señor, ¿verdad? Que no pueden estar en todo, en ese lugar, me imagino que estaba la gente abarrotada. Pablo era una persona extraordinaria al enseñar la escritura, ¿verdad? Estaba súper estudiado en la palabra. Pero lo que más me conmovió a mí de este pasaje bíblico, y perdón que me alargue, pero es que me conmovió, porque cuántos euticos hay a veces en la iglesia y nosotros ahí no nos damos cuenta que se han caído de la ventana. Y no es que estén mal, no es que ellos se hayan querido, no, a veces no sabemos lo que internamente tienen, el cansancio físico que tienen. Pero lo que me gustó fue la actitud de Pablo para Eutico. Es que Pablo dice que llegó, bajó del tercer piso, lo tomó en sus brazos. ¡Ey! Él está bien. Pero yo digo, ¿qué ha pasado con todos esos euticos que se han caído y que no ha habido un Pablo que los levante? Que no ha habido alguien que no venga y pegue el grito, ¡ay, me pasó! Pero es que le dije, es que yo le avisé, es que el Señor le habló, es que Pablo nunca fue con un regaño. Pablo sabía que él estaba escuchando la palabra dentro de la casa del Señor. Pablo solo fue, lo abrazó y lo levantó, tal y como lo haría Jesús. Muchas veces nosotros tenemos que estar atentos, porque van a haber muchos euticos que no necesitan tu regaño, no necesitan nuestra cantaleta, necesitan que demostremos el poder de Dios para poder levantarlos de ahí donde caen muertos. De ahí donde han caído, de ahí levantarlos con el poder de Dios. Y tal vez solo sea una caída espiritual, ¿verdad? Que tienen. Pero Pablo no fue con reproches. Pablo fue simplemente a agarrarlo, a sostenerlo. Porque Pablo sabía lo que él portaba. Pablo sabía lo que él tenía. Y Pablo vivía esa palabra que él predicaba. Así que checa las ventanas de tu iglesia, de tu casa, porque el primer ministerio es nuestra familia. Chequémoslo, porque las ventanas de un tercer piso son muy peligrosas, aún estando dentro de las cosas del Señor. Seamos como ese Pablo que levantó un eutico, porque había una congregación entera que no se percató que había alguien en la ventana y se cayó. Te dejo este pensamiento para que miremos cómo debemos de trabajar, cómo debemos de ir mejorando, cómo debemos de ser mejores hijos de Dios, mejores discípulos, ¿verdad? E ir haciendo mejor, e ir poniendo atención a los que están cansados, a los que a veces se acercan a la ventana y que nadie les ha prestado atención. Espero que el Señor te haya hablado a ti como me habló a mí, porque a veces no los miramos, los hemos pasado por alto. Y no es que hayan querido ser rebeldes ni nada, pero tengamos la actitud de Pablo y tengamos esa autoridad de parte de Dios y hagamos lo que él hizo, levantar a esos que caen de donde han quedado, de ahí ir y decir, hey, vamos, está bien, está vivo, no le pasó nada, y seguir haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que cada día pueda guiarte.
en el nombre de Jesús.